sin herir sentimientos ni posiciones de agradecimiento, porque sé que la inmensa mayoría de ustedes viven en los Estados Unidos. Voy a tratar de contarte la historia con los hechos, con la evidencia, sin herir los sentimientos de nadie. Hay un poema de la época que refleja bien el tema de la anexión, de la ocupación y de los intereses norteamericanos de apoderarse de la isla de Cuba. En el pasado hubo 2 intentos para comprársela a España y España no accedió. España, después de la guerra de independencia en Latinoamérica, donde perdió los 4 virreinatos, todavía con Cuba, lo apostaba todo porque era la joya de la corona, como siempre te dije. La gente me pregunta, bueno, encapuchado, ¿por qué le fue tan fácil a Estados Unidos liberarse de los ingleses? ¿Y por qué, si los cubanos estaban en contienda, los norteamericanos no intervinieron nunca? ¿Por qué le fue tan difícil al gobierno de los Estados Unidos intervenir en Cuba? Son varias razones. Estados Unidos se independiza por la conjugación de 3 factores. Primero, todo tiene su origen en la sucesión por el trono de la corona española. Cuando Felipe V de Borbón asciende al trono en España, apoyado por el trono francés, en detrimento de la guerra que se hizo por el interés del trono español con Inglaterra. Felipe V de Borbón era nieto de Luis XIV y su madre, María de Asturias, o de Austria, perdón, había nacido infanta española. Él era bisnieto de Felipe IV de España. Y entonces Francia y España se juntaron y lucharon para dejar a un descendiente de los Borbones en el trono español, porque Carlos II, si mal no recuerdo, Carlos II murió y no dejó heredero, y con él terminó la dinastía de los Habsburgo en el reino español, y después vino la dinastía de los Borbones. Entonces, cuando Estados Unidos comenzó su independencia, dado que Francia y España eran aliados porque estaban ligados por la sangre real, la flota española francesa bloquean el Atlántico y no permiten que de Inglaterra vengan los refuerzos, y entonces la flota inglesa queda atrapada entre el continente y la flota española francesa en la retaguardia, y a la vez bloquean al resto de la flota para que no llegue a América. Con la ayuda del dinero de la nobleza cubana que se recogió en La Habana y 3.000 voluntarios haitianos, las tropas de Washington lograron sobrevivir al invierno, se pertrecharon y lograron la independencia de los Estados Unidos. Ese es el primer factor. En eterno agradecimiento a lo que España hizo para lograr la independencia de los Estados Unidos y los españoles siempre han mantenido un tratado eterno de amistad, como mismo lo tienen con Haití. Cada vez que hay un problema en Haití, Estados Unidos va allí, por esa misma ayuda que los haitianos le dieron al principio de la revolución haitiana. Ahora, los españoles no querían vender Cuba, pero los americanos siempre la quisieron anexar, porque te dije que hubo 2 intentos de compra, a lo que España no accedió. Entonces, la voladura del Maine fue el pretexto que Estados Unidos utilizó para entrar en la guerra, que no se sabe hoy, después de 120 años casi, si fue volado por los españoles para frustrar los intentos de independencia de Cuba y que Estados Unidos se quedara con Cuba y escamotear la independencia. No se sabe si fueron los Mambisi quienes sabotean el barco para obligar a que los americanos entren en la guerra y los ayuden, o los americanos lo volaron para entrar en la guerra como justificación.
Al día de hoy no se sabe porque el Congreso no ha desclasificado nada. No sabemos lo que pasó en realidad con el Maine. Nadie puede explicar si fue un accidente provocado por los mambises, por España. Si fue un incidente, provocado por los mambises españoles americanos o fue un accidente. No se sabe hasta el día de hoy. Ahora, hay un poema de la época muy significativo y muy sentido sobre el tema. Lo escribió el poeta matancero Bonifacio Birne, que venía del exilio, el que escribe Mi bandera. Al volver de distantes riberas con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra he visto además de la mía. En el morro de La Habana ondeaba la bandera cubana en sumisión frente a la bandera del norte. ¿Dónde está mi bandera cubana? La bandera era la más bella que existe. Desde el buque la vi esta mañana y no he visto otra cosa más triste. ¿Por qué? Porque iba entrando el vapor al puerto de La Habana y a la izquierda le quedaba la bandera en el morro, en señal de sumisión más abajo de la norteamericana, una bandera ocupada. Se hicieron intentos por anexar Cuba. Inclusive se sobornaron a muchos patriotas, pero primó el sentimiento de nacionalismo. ¿Por qué? Por lo que había costado aquella bandera, aquella república. En recuerdo glorioso a Martí, a todos los mambises, a Céspedes, a Gómez, a Maceo, a la vida intransigente e íntegra de tantos hombres que dejaron todo por legarnos esa república. Y se levantaron voces, como el general Quintín Bandera, Tomás Estrada Palma, Manuel Sanguilí, Julio Sanguilí, el hermano de Manuel Sanguilí, aquel que rescató el mayor en Jimaguayú, y Juan Gualberto Gómez. Y los americanos querían licenciar al Ejército Libertador, pero los mambises no se licenciaron, hasta tanto no se reconoció la independencia. Y los americanos no contentos metieron la enmienda Pla, que fue una propuesta que puso en el Senado norteamericano, si mal no recuerdo, Jimmy Pla. Creo que el nombre del senador Pla era Jimmy. Y puso la enmienda famosa, que le daba el derecho a los Estados Unidos a intervenir en Cuba cuando se le diera la gana. Una república que nació en el oprobio del grillete del protectorado. Era un protectorado norteamericano hasta el año 1934. Claro que siempre se han querido coger a Cuba. Lo que pasa es que después del 34 los cubanos los expulsaron de Cuba por el grande sentimiento nacionalista. Y uno de sus máximos exponentes fue Batista, que se enemistó mucho con él. Por eso fue que conspiraron para quitarlo. Y por eso es que yo te digo que es como yo te digo. Ellos no entraron en contienda directamente con España por la deuda histórica de la libertad que tuvo la patria estadounidense por la ayuda de los franceses y de los españoles. Y luego utilizaron como pretexto la voladura del Maine, pero en realidad ya la población americana estaba muy descontenta con lo que estaba haciendo Weyler en Cuba y obligaron al presidente McKinley a que fuera al Congreso y declarara la guerra al Congreso americano. Ahí está la resolución del Congreso. Pero sí se intentó sobornar y sí hicieron todo para quedarse con Cuba. Pero tuvieron que reconocernos la independencia. No lo hicieron así con Puerto Rico porque Puerto Rico no tenía un movimiento independentista como el de nosotros. Lo tenía en Cayo Hueso y en Nueva York, pero no lo tenía de acción bélica directa en su territorio como nosotros. Aunque Ramón Emeterio Betance ya hacía un tiempo atrás se había levantado en armas, que es el padre de la independencia de Puerto Rico, Betance, entre otros. Entonces, cuando yo te digo todas estas cosas es porque yo sé de qué te hablo. Fíjate que los americanos le han dado refugio a los cubanos en su territorio y ha sido la mayor trampa para mantener la tiranía en el poder, porque cuando entras al territorio americano automáticamente te obligan a no luchar contra los Castro y te acusan de sedición por el pacto de neutralidad. Todos los que entran a la jaula americana ya no pueden luchar más por la libertad de su pueblo, porque la libertad de Cuba se va a lograr con las armas. ¿Y dónde tú vas a comprar armas para salir en una expedición a Cuba? Apenas salga ya el FBI te está cogiendo, porque el cubano que entra a Estados Unidos y sueña con la libertad perdió el juego, porque esa es la trampa. Ahí no te puedes mover nunca, porque ahí hay leyes
que protegen a la tiranía. ¿Qué pasa? Hazme caso. Que yo sé lo que te estoy diciendo, mijo.